¿Ustedes qué creen que le aportó el rock a la sociedad mexicana? Un gran cambio. Nosotros somos parte de un movimiento del cambio. Cuando empezamos en los 80s, venían la generación anterior de una represión tremenda del rollo político y del rollo de los estudiantes, y no se permitía mucho ese rollo de que los jóvenes se juntaran, tenían miedo al gobierno. Y cuando empezamos este movimiento en La Rocola, en 1981, 82, por ahí, y la gente se metía a un lugarcito y podía oír no solo a Querigma, podía oír al Tri, en un antrito donde antes tenías que oírlo en un hoyo funky y cuidarte de que no te bajaran la cartera o a la novia, ¿no? Y la poli afuera. Y la poli afuera, sí, claro. y todo. Entonces se convirtió como en una nueva generación, es un movimiento de sí se puede, ¿no? Y vamos a cambiarlo. Y pues ahí, por ejemplo, en La Rocola tocaron gente como los Manás cuando se llamaban Sombrero Verde, y los Rostros Ocultos que se llamaban Montana, y la mayoría de las bandas que se llamaban en inglés, ¿no? Dangerous Rhythm. Claro, que ahora el ritmo, Kenny and the claro. Electrics. Claro. Three Souls in My Mind. Y nosotros les poníamos en español, ¿no? Recuerdo cuando conocí a Piro, que llegó un carnal a decirme que pusiéramos a Ritmo Peligroso, y lo anotamos, y cuando llegó Piro me dijo: oye, ¿por qué me pusiste Ritmo Peligroso? Nosotros somos el Dangerous, ¿no? Y acabamos siendo íntimos amigos y súper queridos carnales, pero esa vez fue como, ¿por qué nos pones así? Yo le decía, pues para que conectemos, ¿no? Para que nos entendamos con la gente de una manera mejor. Y esto fue creciendo, no fuimos nosotros solos, ¿no? Botellita hizo un gran trabajo de mexicanismo maravilloso, ¿no? Y antes que ellos, bueno, hasta los Xochimilcas y otros que intentaron un rock raro, pero este movimiento ochentero específico, creo que sí somos como parte de esos pilares ochenteros junto con Kenny, con muchos, ¿no? Con bandas, Chuck Moll, que era maravilloso. Chuck Moll, claro. Cuando tocamos, me acuerdo una vez Sergio me dijo, te voy a llevar a ver un grupo que se llama Chuck Moll, y eso con qué se come, ¿no? Ni sabía ni de mexicanidad ni de quién eran, y me llevó al Chopo a verlos. Me quedé impactado, ¿no? De Chuck Moll, qué chingón. Y luego a los 3 meses estábamos tocando con ellos, y ya sabes, antes de salir, wow, vamos a tocar con Chuck Moll, cabrón, ¿cómo crees? Y estábamos así nerviosísimos, y fue maravilloso, ¿no? Poder convivir con esas bandas de esa generación anterior a nosotros, y darnos cuenta que podíamos subirnos a la cancha y seguir compartiendo con ellos. Y eso yo creo que hizo un movimiento. El rock mexicano a partir de los 80s, o sea, desde Tintán hicieron cosas, ¿no? Canta rock and roll. Pero a partir de los 80s hicimos una industria. Una industria nuestra, porque en los 60s era como hacer las canciones en los gringas, en español, ¿no? Sí, la identidad llegó en los 80. Salvo, ¿no? Los Locos del Ritmo y otras cuantas bandas que hicieron originales, pues la mayoría eran copias. Luego en los 70s hubo grandes bandas, pero también tocaban la mayoría como Chicago, como Tower of Power, cosas así. Pero había maravillosas bandas. Y con sus excepciones, el Pájaro Alberto, que hacía maravillas, ¿no? Pero después de eso viene ya nuestra generación ochentera, donde ya tratamos de quitarnos toda camiseta gringa e inglesa y hacer nuestro Mexican rock. Y en español. Claro, claro. Como diría Paco Gruexo, Mexican rock con frijoles y tortillas. Pues es que al final del día que se identificara con el día a día de México, ¿no? Por decir, el tema de Botellita, yo creo que es un grupo que de una u otra forma ilustra la realidad. Sí, son cronistas al final del día. Son, ¿no?, un rock and roll especial, ¿no? Y nosotros los disfrutábamos porque tocábamos diario con ellos. Nosotros los invitamos a tocar a La Rocola, éramos los dueños de La Rocola. Y era curioso porque los que abrían el concierto era un cantautor, entonces era a veces Rodrigo González, maravilloso, el poeta del Nopal, o Jaime López o otros más que había, ¿no? Pero Rafa Catana también. Pero después tocaba una banda y luego tocaba Querigma, y casi siempre era como la mancuerna era Botellita y Querigma, ¿no? Tocaron muchos, pero era una mancuerna. Y nos tocaron las primeras tocadas de Botellita cuando empezaban, ¿no? Yo recuerdo haberlos ido a oír a un ensayo
y en casa de la mamá de Sergio Arau. Y cuando terminaron les dije, bueno, estúdienle, pónganse listos, y cuando estén listos están invitados a la Rocola. Y se volvieron parte de la familia en todos los sentidos. Sergio Arau hacían los carteles. Es que él era caricaturista. Es un gran pintor, es un gran dibujante, y a mí me encanta su art naco. Que también es como un creativo. Él inventó el nombre de Rocotitlán, por ejemplo, que no hemos tocado ese tema, pero Sergio es el que inventó el nombre junto con Botella, que estuvieron ahí como buscando nombres, pero Sergio siempre traía ese espíritu de hacer muy notorio el rollo mexicano, ¿no? Y ahí pues dejamos parte de nuestra vida en la Rocola, y de ahí salieron las disqueras y todo el movimiento que se dio. Entonces, ¿qué dimos el rock and roll mexicano? Pues dimos un espacio a la juventud de ver de otra manera la vida. De ahí salieron grandes artistas como Alejandro González Iñárritu, cineasta maravilloso, que teníamos pláticas y pláticas por horas, ¿no? Con él, con Martín Hernández, con Luis Gerardo Salas, que hacía radio. Bueno, sí. Alejandro Soberón andaba por ahí. Soberón estuvo mucho en Rocco. Yo platiqué con Alejandro Soberón 50 veces. El movimiento hizo que surgieran estaciones de radio. Claro. Estaciones de radio dedicadas al rock mexicano. El rock mexicano y en español. Español. Que por supuesto que tenía cabida los argentinos, españoles y demás, ¿no? Pero rock en español. Que eso era y la fusión con los argentinos y los españoles, pues México les puso el público, el entusiasmo, estos grandes conciertos que la mayoría no tuvieron en sus países y que vinieron a hacer sus grandes conciertos aquí. Pero también nos dejaron cosas buenas, porque vamos a poner un ejemplo que Erigma siempre decías de cuenta: si vamos a tocar en este lugar queremos 4 bocinas por lado, y nos ponían 1 o 2, ¿no? Y cuando llega Soda Stereo dice quiero 16 bocinas por lado, y se las ponen. Y se las ponía. Claro. Pues entonces dices, saca. Pues, y ves cómo suena eso, dices, sí, pues ahora yo quiero 16 también, ¿sabes? Claro, por supuesto, para nosotros fue una escuela, eso, y entonces fue que aprender de ellos. Sí, fue maravilloso compartir con todos estos artistas que nos tocó, con Nacha Pop, con Soda, con los Enanitos, con todos esos que convivíamos y tocábamos y nos la pasábamos increíble. Y ellos también, era sorpresa, ¿no? De venir a tocar de sus pueblitos y para tocar para 1,000, 2,000 personas. De repente llegar aquí y tocar para 20,000. Pues, no, y aparte a miles de kilómetros de su tierra. Pues imagínate a alguien en Argentina que está geográficamente al otro lado, ni se imanaban, yo creo. No solo a los rockeros les pasó, también al Papa. O sea, nunca juntó tantos fans como en México. Los Papas les fue mucho mejor en México que en todos lados. Y eso pasó no solo con los rockeros, con los trovadores, con el gran Serrat, ¿no? El maestro Juan Manuel Serrat, etcétera, que llegaban y hacían conciertos gigantes en el Auditorio Nacional, donde pues no les sucedía de igual manera. Regresaron a sus países como héroes. Y eso fue un gran intercambio. Las disqueras nos tomaron en cuenta de otra manera y pudimos hacer que este movimiento se sembrara. Y creo que eso es lo valioso, el que hayamos dejado la siembra, ¿no? Sí, sentar como las bases, ¿no?